¿Te gustaría viajar en el tiempo a un castillo de la época medieval? Si es así, les queremos hacer una invitación muy especial. Conéctate a la Escuela Cristiana de Vacaciones Castillos y Coronas. Sobre las estrellas hay un reino, Cristo es el Rey, para siempre con él. Si tienes entre 5 y 14 años, no te puedes perder esta aventura. Conocerán a grandes reyes y reinas del pasado que sirvieron a Dios. Prepararemos ricas recetas y hermosas manualidades. Pidan a sus padres que los inscriban en la Escuela Cristiana de Vacaciones de su iglesia. Recuerden que se realizará de manera online, así que pueden invitar a todos sus amigos a participar. ¡Los esperamos! Amigas y amigos, es hora de conocer y descifrar mensajes esperanzadores de la Palabra de Dios. Un momento de estudio y de reflexión del libro de Daniel. Estudiemos y descifremos bellos mensajes de amor que entrega Dios a través de la Biblia. Es hora de estudiar las profecías de Daniel en Biblia Fácil. 4 en punto de la tarde de este día santo sábado. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a la Biblia Fácil, iniciando profecías de Daniel. Hoy día la lección número 6, la caída de Babilonia. ¿Ya observó usted que la mayoría de los productos que compramos tienen cierto tiempo de validez? Generalmente antes de comprar algo nos fijamos en la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Debemos tener este cuidado para evitar comprar cosas que durarán poco o alimentos que perjudicarán nuestra salud. La Biblia dice que en la historia de las naciones los imperios también tienen una fecha de vencimiento y que es Dios quien determina el tiempo de cada uno en esta historia. En Daniel capítulo 2 versículo 21 encontramos que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. En la lección de hoy veremos parcialmente el cumplimiento del capítulo 2 de Daniel, la estatua de varios metales, cuando la gran Babilonia, la cabeza de oro, dará lugar al siguiente reino, el pecho y los brazos de plata. Tome su Biblia y comencemos el estudio. Soy Rodrigo González y le doy la bienvenida. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp +569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Y en este momento queremos dar la bienvenida a ustedes que se suman por redes sociales, a través también de YouTube, en este caso a través de nuestro canal Adventistas Distrito Aysén, a través de Facebook en Iglesia Central Coyhaique Adventistas. Sean todos ustedes muy bienvenidos y junto con esta bienvenida también saludamos a nuestro amigo y panelista estable, Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera acá de la Iglesia Adventista Central Coyhaique. ¿Cómo estás, Jordelan? Después de 2 semanas te tenemos nuevamente con nosotros, ya recuperado un 100%. Bem, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, queridos amigos. Es un privilegio, motivo de gran satisfacción estar con ustedes y agradecido por esta oportunidad de retomar el estudio, de poder compartir con nuestros amigos. También los he extrañado, así que esperamos que esse programa siga siendo una bendición para cada una de nuestras vidas y que el Señor también bendiga sus hogares. Así es, Jordelan, y queremos contarles a nuestros amigos y a nuestros estudiantes que sintonizan también la 107.5 acá en Coyhaique, en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, que su línea telefónica ya está abierta, +56 93 222 49 23, para que comiencen desde ya a hacer sus consultas, enviar sus saludos y también poder interactuar con ustedes sobre este avance que ya vamos, Jordelan, en la lección número 6, la caída de Babilonia. Pero como es tradición también, antes de comenzar, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte, Jordelan, a que podamos elevar una oración. Vamos a orar. Santo Dios, bendito Padre,
te agradecemos por lo don de la vida, por las bendiciones que ha dado a cada uno de nosotros. En este momento nos hemos reunido junto a nuestros amigos para estudiar tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento y darnos, Señor, el discernimiento para hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender tu querer para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así es, Jordelan. Hoy día ya estamos instalados en el capítulo número 5 del libro de Daniel. Ya hemos conocido bastante de la historia de lo que fue Nabucodonosor, ¿no es Así cierto? es. La semana pasada, a través de Manuel Rojas, conversábamos y analizábamos sobre la transformación, la conversión que tuvo Nabucodonosor, donde en el capítulo 4 derechamente él expresa su sentimiento y su proceso de conversión. Y finalmente da a entender también que él baja al descanso con la convicción de que el Señor iba a volver, aceptando al Señor, porque en los libros posteriores no se vuelve a conversar de él. Sin embargo, Jordelan, hoy día vemos que avanzó la historia, ya no está Nabucodonosor en base al mismo relato bíblico y hay un sucesor, ¿no es cierto? Exactamente. Y un co-gobernador, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, que está a cargo de este continuación del imperio de Babilonia, que es lo que hoy día en teoría vamos a encontrar, ¿no es cierto? Así es. Bien, la lección de hoy lleva por título La caída de Babilonia. Vemos en el capítulo 2 de Daniel, ¿cierto? La lección 2, que ahí Daniel recibe entonces esta interpretación del sueño que tuvo el monarca Nabucodonosor y que nadie supo en esta ocasión el sueño y tampoco su interpretación. Sin embargo, Daniel ora a Dios y Dios le dio la interpretación del sueño. Y ahí fue diseñada, fue mostrada a Daniel el ADN de la historia humana. Esta era la verdad presente para sus días, la cabeza de la estatua. La verdad presente para nuestros días son los pies de la estatua, que ya estamos en etapa final. Y es interesante mirar la estatua y ver cómo etapa cada imperio fue pasando. Porque assim foi palavra de Jeová dicha através do profeta Daniel, que esse império, por mais glorioso, esplendoroso em seu momento, passaria. O que vamos a estudar o dia de hoje é justamente o cumprimento destas palavras. A palavra profética é algo seguro e que jamais devemos dudar de ela, porque o Deus do cielo que vela por este cumprimento, certo? Então, mira, como parte da primeira pergunta de nosso estudo. Dice así: ¿quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Exacto. Vamos leer entonces a Daniel capítulo 5 del versículo 1 al versículo 4. Vamos ver quién era Belsasar. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Bem, muchas gracias. Entonces, mis queridos amigos, ustedes que están con sus Biblias abiertas y están con sus estudios en mano, nos pueden acompañar. La pregunta dice: ¿quién era Belsasar y qué sucedió durante un banquete? Entonces, de acuerdo al relato del profeta Daniel, Belsasar era entonces el monarca en ese momento, aunque sea provisorio. Él decide dar un banquete. La Biblia no menciona las razones para ese banquete. Simplemente el profeta narra que él decide dar un banquete a 1000 de sus príncipes. Hay entonces una gran invitación, ¿cierto? A los príncipes, a las concubinas de ellos. El rey también adora sus deidades, lo que era frecuente en Babilonia. Pero lo más interesante es que ese rey hace algo muy atrevido. Ese rey pide que alguien vaya al templo, ¿sí? Donde estaba ahí guardando los utensilios del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, que fueron traídos, que fueron robados por Nabucodonosor.
y ahora Belsasar los manda traer para ese banquete en especial. En ese sentido, Belsasar era nieto de Nabucodonosor, porque aquí también se menciona o como se hace referencia a Nabucodonosor como el padre. Sin embargo, entiendo que eso es una precisión como quien estuvo a la cabeza del árbol genealógico, podríamos llamarlo así. Así es. Mira, es interesante que hay un versículo en Daniel capítulo 5 y versículo 16. Después que ocurre un hecho interesante, que es durante ese banquete, se ve entonces una mano, como mano de hombre, que aparece y escribe en la pared, ¿cierto? Algunas frases que vamos a ver a la continuación. Entonces el rey queda asombrado, apavorizado. Dice la Biblia, vamos a ver, que se temblaban las manos y sus rodillas chocaban unas con las otras de pavor, de miedo. Entonces el rey, en ese escenario de temor, pide a alguien que le dé la interpretación de estas palabras. Y él dice, el que las interprete será el tercero en el reino. Daniel capítulo 5, versículo 16. Entonces vamos comenzar a juntar las piezas. Exacto. Por lo tanto, para en resumen responder la primera, quien era Belsasar, ¿cómo se podría decir? Corregente. El corregente la palabra, en ese momento. En ese momento, porque el que estaba en el trono era Nabonido. Exacto. Es interesante que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, era nieto, no era hijo. ¿Sí? Él era nieto de Nabucodonosor. Entonces, Nabonido no era hijo de Nabucodonosor, sino que la hija de Nabucodonosor se casó con Nabonido. Entonces, oficialmente, quien era el rey de Babilonia en ese momento, después de la muerte de Nabucodonosor, era Nabonido. Claro. Pero entonces Nabonido no estaba presente. Hay algunos historiadores que relatan que en ese momento de la caída de Babilonia, Nabonido estaba en campaña militar en otra región. Y aquí Belsasar era un rey provisorio, estaba reemplazando a su padre. O sea que él era el segundo. Por eso dijo, el que la interprete será el tercero. Digamos así entonces que Belsasar no era el rey oficial, no. Él estaba reemplazando a Nabonido, su padre. Y por lo tanto, ya sabemos quién era Belsasar, que ahí, para responder la pregunta número 1, y en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia, es finalmente beber en los utensilios do templo que eran sagrados. ¿No es y de hecho, Heródoto menciona que ese fue un desafío abierto que Belsasar hizo al Dios del cielo, porque ni siquiera Nabucodonosor, en toda su gloria y apogeo, ele toma essa decisão de desafiar a essa magnitude ao Deus do cielo. Exacto. Outro dado interessante é que o mesmo Belsasar, o mesmo Nabonido, era conhecido como Labineto, el yerno de Nabucodonosor. Algunos historiadores toman ese segundo nombre. Sí, ¿Está bien? qué interesante lo que tú mencionas, Jordan, en ese punto, porque justamente el historiador Flavio Josefo ¿Sí? precisa de que Nabucodonosor nunca, incluso, o sea, tuvo temor a Dios y no, en ese sentido, nunca, pese a que lo robó, nunca lo utilizó. Exactamente, lo tenía guardado. Exacto. Sí, pero no había echado Perfecto, mano. sumamente claro entonces la respuesta de la primera pregunta, y en la segunda nos plantea qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban, que era lo que justamente algo tú ya estabas señalando. Así es. Vamos a leer Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. Sí. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía las manos que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una con otra. Bien, entonces comentamos al regreso de nuestro... Así es, Jordan, vamos a comentar al retorno en nuestro segundo bloque para poder analizar y profundizar esta pregunta número 2. Entonces, ¿qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? A la vuelta de esta pausa musical. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23, o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista.
Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Él fue el niño de los sueños raros y por eso sus hermanos lo vendieron, lo llevaron como esclavo hacia Egipto. Pero Dios estaba al lado de José, le tendieron una trampa y a la cárcel lo mandaron, y su vida parecía se volvía a oscurecer. Pero Dios estaba al mando de su vida paso a paso, con un sueño lo llevó a Faraón. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza, y José pasó a ser gobernador. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza, y una vida consagrada a su Dios. Si tú te encuentras solo y cansado y tus fuerzas no te pueden sostener, mira al cielo, Cristo te está llamando. Él te quiere con sus alas proteger, con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle. El Señor hará de ti un vencedor. Con tan solo arrodillarte y tu vida entregarle, Él transformará lo malo en bendición. Él transformará lo malo en bendición. Él transformará lo malo en bendición. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23, o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Así es, estamos de vuelta en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, transmitiendo desde la ciudad de Coyhaique en la 107.5, y queremos aprovechar de recordarles, amigos, que si ustedes nos están escuchando en sus casas, también pueden sintonizarnos a través del canal de YouTube Adventista Distrito Aysén, o por este caso por Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. La línea de teléfono está a disposición tuya, más 56 93 222 49 23, analizando la lección número 6, la caída de Babilonia. Jordan, antes de continuar, quiero comentarte que ya nos están llegando algunos saludos a través de WhatsApp, en este caso de Olivia Campos, a Joana Piticar, Pedro Ramos, a don Jaime Raín del sector de Alto Baguales, ¿cómo está? Y a doña Inmaculada de Gallardo, quien es una fiel alumna de la Biblia Fácil y que nos ve desde Estados Unidos en Nueva York, y Patricia Aguilar. También, Jordan, quiero comentarte que en este caso nuestro amigo Jaime Raín le gustaría que pudiéramos precisar un poco más la respuesta de la pregunta número 1 para poder así tomar nota. Bem, a resposta da pergunta número 1
Es, porque la pregunta dice, ¿quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete? Belsasar en ese momento era rey de Babilonia. ¿Y qué sucedió? Él fue juzgado. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Exacto. Y Jordan, antes de continuar, también quiero comentarte que hay una invitación especial, ¿no es cierto?, para mañana domingo 7 de octubre, para que demos inicio juntos al curso de salud sobre los 8 remedios naturales. Esto se va a realizar en el Salón Multiuso de Ignacio Serrano 466, acá en Dependencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto a partir de las 18 horas. Esto es una invitación de un curso de salud, ¿no es cierto?, que está en el contexto del Ministerio de Salud que tiene la Iglesia, para que toda la comunidad que esté interesada pueda asistir, pueda participar. No sé si nos puedes explayar un poco más, Jordan, en qué va a consistir este curso. Bien, este es un curso basado en un estilo de vida saludable, ¿sí? En los 8 remedios naturales que tienen la palabra adelante, ¿sí? Que es el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, la alimentación, no, la nutrición, la temperancia y la esperanza. ¿Está bien? Entonces, de hecho, mañana va a estar una profesional con nosotros, va a estar una kinesióloga, ella va a estar abordando el primer tema. Entonces, son cada domingo un tema distinto y diferentes profesionales. Así que los que quieran están invitados y serán bienvenidos a participar con nosotros. Entonces recordamos, mañana domingo 7 de octubre a partir de las 18 horas en el Salón Multiuso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, acá en Ignacio Serrano 466, se da inicio al curso sobre los 8 remedios naturales. Todos ustedes invitados, esto es totalmente gratuito, para que puedan programarse y acercarse acá a Ignacio Serrano 466. Jordan, tú ya algo nos comentabas con respecto a lo que estamos abordando en esta tarde, ya en la pregunta número 2, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Eso, ¿dónde tenemos que encontrar la respuesta? Bien, de acuerdo a la lectura bíblica en Daniel capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, dice que mientras ellos tomaban, ellos se emborrachaban, apareció una mano como mano de hombre y escribió en la pared, ¿sí? Exacto. Entonces, es como que la escritura fue impresa en la pared, ¿sí? Tal como dice la escritura, la pared de yeso. O sea, aparecieron solamente los dedos escribiendo. Sí. Perfecto. ¿Sí? De hecho, la mano completa, ¿sí? Aparece una mano y con los dedos estaba escribiendo en la pared. Dice, entonces, versículo 6, entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos. E suas rodillas se batían una contra la otra. Aqui eu creio que podemos mostrar uma imagem para figurar esse cenário, porque realmente foi um cenário de horror para eles. Eles estavam então de coração alegre, feliz, celebrando, sim, adorando as suas deidades. E aí, tal como menciona, em esse momento de orgia para eles, sim, aparece a mano e que escreve sobre a parede. Esse foi um momento tão impactante para o monarca, em esse caso para Belsasar, que ele não entendeu a escritura. Ninguno que estava na sala entendeu a escritura, o que estava escrito e o porquê deles. De hecho, essa escritura foi escrita não em el idioma acádio, que era o idioma de Babilônia, sino que foi escrita em arameu. Claro. Pero dentro desse cenário, o rei toma uma decisão. Eu creio que está a pergunta número 3. Pero respondendo a pergunta número 2, dice, ¿qué sucedió mientras el rey y sus invitados se emborrachaban? Apareció una mano y escribió en la pared. Esta es la respuesta. Perfecto, Jordan. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura entonces que apareció en la pared? Bien, para estos vamos a leer el versículo 7 al versículo 9. Dice así. A gritos el rey mandó traer a magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura y me muestre su significado será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado, palideció y sus príncipes quedaron perplejos.
Isso nos hace recordar lo mesmo que sucedeu com seu abuelo, com Nabucodonosor. Quando tuve o sonho, llama a los sábios porque ele não entende, se queda turbado seus pensamentos. Exacto. Sin embargo, los sábios en esta ocasión tampoco pudieron descifrar la escritura. Pero acá, vamos a responder primero la número 3. Dice, ¿cuál fue la actitud del rey? La actitud del rey fue mandar llamar a los sabios. ¿Sí? Porque Perfecto. supuestamente los sabios eran parte de la corte de Babilonia justamente para estas emergencias, para estas ocasiones, para interpretar los enigmas. ¿Ya? Sin duda aquí vemos que Dios decidió intervenir porque ya era demasiado la perversión a lo mejor que existía en ese momento. Recordemos que Nabucodonosor había gobernado alrededor de 43 años, el imperio de Babilonia tuvo una existencia de alrededor de 60 años y por lo tanto es por eso que ocurre este fenómeno sobrenatural, ¿no es cierto?, que deja turbado, porque a lo mejor ellos pensaron en su momento que era parte de su borrachera estas imágenes que estaban viendo. Assim, alguns poderiam chegar a pensar isso, sin embargo, o mensaje foi muito claro, sim? É tanto assim que vamos a ler o versículo del 10 em adelante, ¿verdad? Exacto. Vamos a leer entonces. Porque alguém aparece em cena, é uma reina. Exacto, que eso ya es la pregunta número 4. ¿Y cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala de banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llama pues ahora a Daniel y él te dará el significado. Bem, segundo algunos historiadores, esta reina que entra em escena, sim, para dar uma sugerência em esse momento rei Belsasar, ella se chamava Nitocris. ¿Sí? Entonces, era su madre en realidad. Y ella había escuchado lo que Daniel había hecho cuando Nabucodonosor gobernaba. Sus interpretaciones, había escuchado que en Daniel habitaba un espíritu superior. Entonces, como los sabios del rey no pudieron descifrar el enigma que estaba escrito en la pared, ella presenta esa propuesta al rey. Y dice que el rey entonces adopta esa propuesta y le hace, además de eso, uma espécie de premiação para aquele que fuera capaz de interpretar a escritura. Y en ese sentido, Jordelan, para redondear, entendemos que en los versículos siguientes Daniel va a la presencia de este rey. Sin embargo, Daniel no tiene una actitud al parecer sumisa en ese instante. Todo lo contrario, él lo reprende directamente por lo que estaba haciendo. Assim, se leemos o versículo 23, nos vai aclarar essa abordagem, como Daniel entra em cena e como Daniel aborda essa situação. Leemos o versículo 23 del capítulo 5 de Daniel. Sí, exactamente. Dice así. Antes contra... De hecho, del versículo 22 mejor. Ya, perfecto. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Bem, gracias. Entonces vemos, queridos amigos, que quando o profeta Daniel é chamado a esse cenário, Daniel não foi invitado, vamos aclarar esse ponto, Daniel não foi invitado ao banquete, Daniel não estava invitado à festa, ¿sí? Sin embargo, dada essa circunstância pontual de que há uma manifestação sobrenatural, entonces, a reina sugere para Belsasar que llame a Daniel porque ele é capaz de interpretar a escritura. Entonces, Daniel agora entra em esse cenário.
Pero Daniel entra nesse cenário já advertindo, molesto por la situação, porque Belsazar já era conhecedor de lo que era correto. Belsazar já sabia lo que deveria ser. Sin embargo, havia adoptado outra postura muito distinta. Não rendir culto ao Deus verdadeiro, senão que adorar a los deuses de plata, de ouro, de piedra. Sim? E ademais, hizo um desafio público de trazer os utensílios do templo do Deus verdadeiro e desafiá-lo. Isso foi uma señal aberta de desafio ao Deus do céu. Por isso, então, o Senhor puso Belsazar em balança, porque já havia passado a linha do limite da paciência de Deus. Ou seja, não só era idólatra, senão que por la atitude de tomar essa celebração, de tomar esses vinhos em adoração às suas deidades, era um desafio aberto em los vasos da casa de Jeová. É dizer, que Belsazar passou toda a paciência de Deus. Então, Daniel, ao saber dessa situação, não chega de boa forma, em outras palavras, senão que chega advertindo a Belsazar, porque era alguém conhecedor. Já havia escutado que Nabucodonosor havia sido soberbio antes, pero que Deus lo havia humilhado, e agora Belsazar, tendo conhecimento prévio de seu abuelo, não rende culto ao Deus do céu, senão que lo desafia. Claro. Y por eso entonces viene ahora la sentencia. Y sin duda que eso hoy día también se aplica, ¿no es cierto? En estas historias no cambian los personajes, pero en la realidad hoy día vemos cotidianamente que muchas veces todos a lo mejor desafiamos al Señor en una actitud que podamos tener, o en nuestra forma de ser, en nuestra forma de poder relacionarnos con las demás personas, y finalmente aquí vemos que no se respetó la historia, que pese a todo lo que le había pasado a Nabucodonosor, vuelve a caer, a ser atraído por las tinieblas, por el pecado, para finalmente estar consumido en el alcohol, que sin duda daña al cuerpo, y vemos todas estas consecuencias. Jordan, a esta hora de la tarde quiero recordarte que nuestro canal de YouTube es Adventistas Distrito Aysén, y que nuestro Facebook es Iglesia Central Coyhaique Adventista, para que nuestros amigos que están sintonizando la 107.5 acá en la ciudad de Coyhaique también puedan sumarse a ver la transmisión en directo desde nuestros estudios acá instalados en la ciudad de Coyhaique. También saludar a esta hora de la tarde a María Isabel Zúñiga, quien está siguiendo la transmisión. Un fuerte saludo para ti, Isabel. Esperamos que estés disfrutando en la comodidad de tu casa, ¿no es cierto?, para poder hacer este estudio bíblico. Vamos a ir a una pausa musical y dejarles ya planteado y determinar cuáles fueron los pecados que cometió Belsazar, y finalmente cuál fue esta escritura. En Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros. Estás escuchando Biblia Fácil. Oh, cuán dulce espiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte me sostenga con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti.
Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros. Estás escuchando Biblia Fácil. Así es, en Radio Nuevo Tiempo estamos transmitiendo Biblia Fácil, profecías de Daniel, instalados en la lección número 6, estudiando la caída de Babilonia junto a ustedes a través de las redes sociales y también a través de la 107.5 aquí en la ciudad de Coyhaique. Recordarles, estimados amigos, entonces, que ya lo habíamos analizado en el bloque anterior, que mañana tenemos una invitación especial para ti. Tenemos una invitación a un curso de salud, a saber sobre los 8 remedios naturales titulado Adelante. Esto se va a realizar en el Salón Multiuso de la Iglesia Adventista acá en Ignacio Serrano 466 a partir de las 18 horas. Si te interesa el tema de salud, te interesa la vida saludable, este curso es para ti. Te esperamos entonces a partir de las 18 horas, es totalmente gratis con especialistas sobre la materia. No te lo puedes perder. Jordelan, estábamos analizando entonces algunas temáticas de lo que fue el pecado del rey Belsasar y para que nuestros estudiantes puedan, en resumen, en el espacio acotado allí, poder hacer mención. Si los puedes redondear entonces la respuesta. Bien, la respuesta entonces de la pregunta número 5, que es planteada de esta forma. Dice, ¿cuál fue el pecado del rey Belsasar? E vemos que quando Daniel aborda a situação, quando entra em cenário, Daniel nombra uma série, então, de infracções que havia cometido o rei Belsasar, porque já era conhecedor do Deus verdadeiro. Exacto. Sim, porque seu abuelo Nabucodonosor tinha conhecimento. Diz acá, então, menciona a soberbia, menciona a blasfêmia. Sim, porque o hecho de tomar os utensílios sagrados de la casa de Deus e tomar vino em eles foi uma blasfêmia aberta contra o Deus do cielo. Então, a soberbia, a blasfêmia, a idolatria, porque estavam adorando deuses de pedra, de madeira, de ouro. Sim? Sim. La glotoneria, sim, que era um pecado frequente também em Babilônia. A promiscuidade, havia esposas, havia concubinas, ou seja, era realmente um cenário pervertido, um cenário onde desagradou a Deus em extremo, não só pelos actos de tomar os utensílios, pero a soberbia em si. Esse cenário de orgias, de glutonaria, de lascívia, de sexualidade, sim, colmou a paciência de Deus. Então, esses são os pecados que Daniel nombra que Belsasar então estava cometendo, ¿ya? Perfecto, Jordelan, esperamos que haya quedado claro entonces la respuesta a la pregunta número 5. Y tú también querías hacer una precisión sobre lo que hablábamos en bloques anteriores con respecto a la duración que tuvo el Imperio Babilonia. Bem, se bem, queridos amigos, nuestro estudio acá menciona que duró cerca de 60 años, y de los cuales Nabucodonosor duró 43 años en el poder. Vamos a nossa Bíblia em o livro de Jeremias, o capítulo 25, o versículo 11 e versículo 12. E a palavra diz o seguinte. Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Diz: E toda esta terra quedará desolada em espanto, e estas nações servirão a rei de Babilônia 70 anos. E quando se cumplam los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esta nación por su maldad, dice el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Por lo tanto, solo el cautiverio de Israel a manos de los babilónicos duró 70 años. Es decir, que el periodo que Babilonia tuvo en el apogeo fue más de 60 años. Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora, otro detalle interesante, que no solo Daniel, sino que Jeremías, Isaías profetizaron la caída de Babilonia. Entonces, no fue una cuestión, no era un tema de mala administración del reinado de Belsasar o de Nabonido, sino que, por ejemplo, mis queridos amigos, Daniel dijo, el Dios del cielo pone reyes y quita reyes. Ele tem a autoridade sobre os domínios de la tierra. É dizer, que chegou o momento que Babilônia termina seu tempo. Agora vamos ver como é que Belsasar ha sido posto em balança. Vamos ler o versículo, Daniel capítulo 5,
versículo 24 al versículo 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación es Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balance y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Bien, gracias. Vamos projetar uma diapositiva que demonstra graficamente aí. Esse mesmo historiador Heródoto, ele descreve então o significado em língua arameia de lo que significa essa escritura que Daniel então interpreta. Sim? Disse, Mene, contou Deus tu reino e lhe deu fim. E Mene era traduzindo seria número. Pero é interessante que essa expressão Mene se repete 2 vezes. Mene, Mene. Exacto. É dizer que o contágio foi preciso, o contágio era seguro, que Babilônia foi posto, chegar a limite que não avançava mais. Se cumpriu então os números de seu domínio, de seu poderio em la terra. Depois, Tekel ha sido pesado em balança e fosse hallado falto. Então, Tekel é peso, medida, sim? E depois, Pérez ou Parsim, que significa, tu reino ha sido roto e dado a los medos e a los persas, sim? E o Parsim ou Pérez, fragmento ou divisão. Então, as palavras se causam precisamente com a interpretação que nenhum outro sábio foi capaz de dar ao rei Belsazar, senão somente Daniel. E Daniel não queria os regalos. Daniel interpretou porque para dar a conhecer ao rei e a seus príncipes a sentença que desde o alto lhe bajou sobre sua vida. Agora mira, algo que nos chama muito a atenção. A pergunta é, Belsazar teve oportunidade de arrepentir-se antes? Sin duda. Belsazar conhecia algo acerca do Deus verdadeiro? Sí, señor. Belsazar sabia que a idolatria era pecado? Sí. Sim? Belsazar sabia que a orgia, a sexualidade desenfrenada, todo esse cenário não agradaria ao Deus verdadeiro? Então, quando Deus põe alguém em balança, é porque ha passado o limite de sua paciência. E todo ser humano que traça essa linha de la paciência de Deus é inevitável sua consequência. É tanto assim que o profeta Jeremias escreveu o seguinte. O profeta Jeremias disse, em Jeremias capítulo 51, versículo 9, ele disse assim, que quisemos curar Babilônia, pero não há sanado. Amigo, Deus não foi intolerante, Deus não foi injusto com Babilônia. Deus deu várias oportunidades para Babilônia, o império pagano, pero Deus utilizou seus servos para que esse império pagano tivesse conhecimento do Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor, ao final de seus dias, se converteu. Belsazar era conhecedor também, porque seu abuelo lhe havia transmitido a enseñança, pero tampouco se arrependeu. É como disse Jeremias, quisemos sanar a Babilônia, pero foi em vano. Eles não quiseram. É dizer que a misericórdia de Deus durou o suficiente como que para eles puderam arrepender-se de seus pecados. E em esse caso, como Belsazar não se arrependeu, muito pelo contrário, essa confusão de deuses que havia aí, de ensinanças, levavam todos eles por um caminho largo, desenfrenado. Isso colmou a paciência de Deus. Y Dios entonces puso Belsazar en balanza. Sin duda aquí, Jordan, nos encontramos a lo mejor con una sentencia anticipada, porque este mismo procedimiento que puso en balanza el Señor a Belsazar ocurre con cada uno de nosotros previa a la segunda venida del Señor. Y Así vemos es. cómo siempre se repite el mismo patrón de Dios, la misma justicia, la invariabilidad que Él tiene para proceder, donde te da diversas oportunidades, pero siempre hay un límite como corresponde, ¿no es cierto? Así es. Y que en ese sentido fue tanto ya el pecado, pues me recuerdo a Sodoma, igual que Sí. ocurrió algo similar, ¿no es cierto? Que ya era tanto el pecado que se tomó una decisión y fue el mismo procedimiento, o sea, la persona fue pesada en el fondo y se determinó cuál era Así su es. sentencia. Igual los habitantes antediluvianos. Amigos, Deus ama tanto o ser humano
pero su amor es tan grande que nosotros no comprendemos. Sin embargo, su paciencia tiene un límite también. Ele dá um período de graça e de misericórdia. Deus não executa juízo de imediato sobre nadie, sino que Deus dá 1, 2, 3 oportunidades, várias oportunidades, e nos chama ao arrependimento. Por isso que Daniel disse assim: pero tú, Belsasar, sabendo todo esto, não has humilhado tu coração. É dizer, que Belsasar era conhecedor de lo que era correcto hacer. Permaneceu por su livre albedrío en la desobediencia. Entonces foi puesto em balança. Então, quando Deus põe alguém em balança, é porque ha chegado seu momento de ajuste de contas. Deus lhe deu um tempo de graça e de misericórdia, pero eles não souberam aproveitar. Então, o Senhor vem executar agora a justiça. Jordelan, brevemente, para poder después ya concluir con las dos últimas preguntas, ¿qué sucedió entonces aquella misma noche con Belsasar? En la pregunta número 7. Bueno, la respuesta precisa que dice la Biblia, ele foi muerto en esa misma noche. ¿Sí? Ele foi puesto en balanza, fue encontrado falto y por eso fue muerto. Eso es lo que justamente dice el versículo 30 y 31 del capítulo 5 de Daniel. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años, quien es otro personaje que vamos a conocer en los próximos capítulos. Jordelan, quiero dejarte plantear una pregunta de uno de nuestros amigos que sintoniza el programa. Dice así: hola, una consulta. ¿Qué tiene que ver lo que hizo Belsasar con lo que Jesús menciona como abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo 15? Saludos a Mauricio, titula o firma el mensaje por WhatsApp para que podamos entonces responderla en el próximo bloque. ¿Te parece? Por el tiempo, sí. Vamos entonces y volvemos enseguida. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. La mare de play. Amen, amen, amen.
Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Ya estamos en nuestro último bloque, transmitiendo desde la ciudad de Coyhaique, en la 107.5, a todos ustedes que están siguiendo sus estudios desde los hogares de la ciudad, instalados en la lección número 6, la caída de Babilonia. Pregunta número 8 ya es lo que estamos analizando en nuestro último bloque de Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Ustedes, amigos que están escuchando en sus casas y que a lo mejor les interesa verlo en la televisión, esto no es un problema hoy día gracias a la tecnología. Esto a través de YouTube, Canal Adventistas Distrito Aysén, y en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. Por si que estás en algún otro lugar sin acceso a radio, tienes también la posibilidad de usar tu teléfono para poder conectarte y ver este programa. Jordan, ya habíamos dejado planteado, haciendo un paréntesis, ¿no es cierto?, de un amigo que nos está escribiendo, en este caso nuestro amigo Mauricio, quien dice: hola, una consulta, ¿qué tiene que ver lo que hizo Belsasar con lo que Jesús menciona como abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo 15? Bien, essa abominação desoladora que apresenta Jesus em Mateus 24, certo? Não se refere precisamente a lo que hizo Belsasar, senão que mais bem se refere a lo que hizo Tito em el año 70 después de Cristo. Tá bem? Vamos ler os dois textos bíblicos para compreender mejor esse panorama de la abominación desoladora. Así es, yo voy a leer entonces Mateo capítulo 24, versículo 15. Cuando veías en el lugar santo la abominación desoladora, predicho por el profeta Daniel, el que lee entienda. E Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: en otra semana Cristo confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Es decir, que essa abominação desoladora seria o que realmente estava profetizado por las palavras de Jesus em cumprimento da destruição da cidade de Jerusalém por rechazar ao Santo de Israel. Então, respondendo à pergunta de nosso querido amigo Maurício, a abominação desoladora foi generada por Tito em el año 70 depois de Cristo ao sitiar e a invadir então a cidade de Jerusalém. Tá bem? Em cambio, o que hizo Belsasar nesse contexto foi uma blasfêmia, pero por el hecho de que ele desafiou publicamente ao Deus do cielo em sacar os utensílios sagrados do templo e tomar vino em adoração aos deuses paganos como profanação destes utensílios. Essa foi uma abominação em este sentido, de desafio, de tomar o santo e mesclar com o profano em uma festividade netamente pagana e idólatra. Muchas gracias, Jordan, y gracias a ti, Mauricio, por hacernos esta consulta. Esperamos que te haya quedado clara la respuesta, y si no es así, no pierdas cuidado, que nos puedes volver a escribir para que, si queda alguna duda, lo podamos responder al aire, y así también, y así podemos todos aprender a través de la Biblia. Jordan, ya en la pregunta número 8, varias profecías señalaban la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios, y eso muy relacionado a lo que tú ya hace pocos instantes nos mencionabas, nos adelantabas. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia, que era lo que tú leíste hace poco rato, en Jeremías 25, 11, 12, ¿no es cierto? Sí, esa la pregunta número 8, letra A, y la respuesta es 70 años. Entonces el pueblo de Dios sería cautivo en Babilonia durante 70 años. Cuando se terminaran los 70 años, entonces Dios iba a liberar a su pueblo. O sea, Babilonia sería ahora punida por los pecados de su propia nación y también por la opresión del pueblo de Dios. Y en la letra B, ¿quién sería el libertador del pueblo de Dios? Bem, para isso, vamos ao livro de Isaías, capítulo 44. Primeiro quero ler a cita que está em Isaías 44. Segundo Isaías 45, em resposta a letra B, seria, quem seria o libertador do povo de Deus? Seria Ciro. Essa é a resposta, tá bem? Exacto.
Agora, acompanhe comigo a estratégia. A estratégia que utilizou Ciro, tá bem? Para invadir e para conquistar Babilônia. Isaías já havia descrevido, Isaías 44, versículo 27 e versículo 28. ¿Quieres leer, por favor? Sí, dame un segundo entonces para poder buscar la cita bíblica. Isaías 44, versículo 27, ¿no es cierto? Sí, 27 y 28. Que digo a las aguas profundas, secaos y sus ríos se secan. Que digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada y al templo serás fundado. Bem, então, queridos amigos, é impressionante como os profetas já haviam anunciado Ciro, o libertador, o conquistador, aquele que ia novamente reedificar o templo de Jerusalém, o que ia dar a ordem para se reedificar o templo e a cidade de Jerusalém. O sea, Ciro foi instrumento de Deus. Ciro foi consciente ou inconsciente. Sim. Estaba en los planes de Dios. No, pero bien? para Ciro fue algo que él no sabía que estaba siendo utilizado como instrumento. Sí, vemos que ¿quién era Ciro? Era la pregunta que nuestro amigo está haciendo seguramente, sí. ¿Verdad? Ciro fue un rey persa, un emperador persa, ¿sí? Que no conocía a Dios porque era un pagano. Sin embargo, Ciro sí conoció a Dios. Y el sucesor de Ciro, Darío I, también conoció a Dios. Artajerjes. O sea, fueron reyes persas que, sin embargo, fueron profundamente impactados por el Espíritu Santo y ellos llegaron a ser instrumento en las manos de Dios. De hecho, Ciro, la estrategia, como dice Isaías, yo digo a los océanos y los ríos también se secarán. Según el historiador Flavio Josefo, en la noche del día 13 del año 539 ocurrió la invasión Medo-Persa hacia el imperio de Babilônia. Eles fizeram, Babilônia tinha uma muralha muito fortificada que para eles era um honor ter essa muralha, como que nadie poderia ultrapassá-la. E depois da muralha, antes de chegar à cidade, havia o rio que cruzava a cidade. É dizer que Babilônia, então, era como que casi, entre comillas, impossível ser invadida. E por isso, então, em esta noite, Belsazar lhe dá um banquete e parece que incluso a mesma guarda dorme ou estão ébrios, sim? La prova é tanto que os persas desviaram o curso do rio Eufrates, segundo o historiador Josefo, e chegando que o água dava solamente hasta o muslo de los soldados, e assim eles puderam ingressar à cidade. E quando os babilônicos se deram conta de la invasão persa, já era tarde. Então foram surpreendidos. E de aí então que Daniel disse que em esta mesma noite, Belsazar foi morto. É dizer que a profecia já estava anunciada sobre a caída de Babilônia. E tal como foi anunciada, foi seu cumprimento. ¿Está bien? Sí, exactamente ahí cobra relevancia una vez más que Dios está al control de la historia. Así Él es. mueve sus piezas de acuerdo a sus planes y muchas veces a lo mejor el enemigo puede retrasar esos planes, pero nunca puede cambiar el curso o dejarlo sin que se concrete. Y allí vemos la relevancia de que los profetas de Dios habían dado advertencia acerca de la caída de Babilonia, ¿no es Así cierto? es. Y aquí sin duda que podemos y debemos hacer un paralelismo con Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque Sí. en Apocalipsis también encontramos Una sobre el fin Babilonia. de Babilonia, pero no está referida a esta Babilonia. Exacto. Essa Babilônia terrenal, mira, de acordo a lo que disse Jeremias 25:12, essa Babilônia, o império de Babilônia, foi realmente desarmado, destruído e nunca mais a cidade volveu a ser habitada, porque isso também já estava profetizado por Jeremias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en lo que era antes el territorio de Babilonia, por ahí está el Irán, ¿sí? Irak por ahí, ¿ya? Pero Babilonia como ciudad nunca más volvió a surgir. No es así, por ejemplo, como Egipto, que todavía lo tenemos ahí, ¿me entiende? Grecia y etc. Pero Babilonia fue completamente destruida. Sim, aniquilada e nunca mais volveu a ser habitada em cumprimento da profecia de Jeremias. Sin embargo, meus queridos amigos, há uma direta aplicação desta Babilônia, sim, como império, de la Babilônia descrita em Apocalipse capítulo 18, como um símbolo de uma religião. Babilônia significa confusão religiosa. Então, segundo o Apocalipse, há uma religião
que mezcla las doutrinas, lo falso con lo verdadero y enseña para las personas esa mezcla de la verdad con la mentira, esa mezcla de lo correcto con las tradiciones de hombres. Y de ahí entonces que las personas están llamadas, invitadas a salir de Babilonia. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Y así como Ciro fue un instrumento de Dios para vencer a Babilonia, esa misma figura representa a Jesucristo cuando Ele venga, entonces para destruir a esa Babilonia. ¿Sí? Es decir que, tal como hace el comentario, dice, entonces el camino estará preparado para los reyes que vienen del oriente. Es decir, Cristo y sus ángeles. ¿Sí? Y dice, Ciro, en este caso, ejemplifica a Cristo y la liberación de los judíos de Babilonia representa entonces la liberación del pueblo de Dios a mano entonces de ese poder que va a oprimir al pueblo de Dios en los finales de los tiempos. Y en ese sentido, Jordan, la pregunta 9, y te lo voy a leer porque nos plantea cuál es el último llamado entonces de Dios a la humanidad, haciendo el paralelismo con Apocalipsis 18:4, y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no permanecéis, no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Entonces, el llamado de Dios para toda la humanidad es salir de Babilonia. Salir de la confusión, del error. Salir del error, salir de la confusión religiosa. Es usted, mis amigos, que nos escucha, que nos acompaña en estos estudios, si usted se da cuenta que el lugar donde usted está frecuentando es un lugar donde no se enseña la Biblia como está escrita la palabra de Dios y que hay mezcla de enseñanzas de tradiciones humanas con la palabra de Dios, el llamado de Dios es que usted se retire de este lugar. Porque el llamado de Dios es que la ira de Dios caerá sobre estos que permanecen en la confusión, en el error. Así como el juicio vino sobre Belsasar, el juicio vendrá también para los que permanecen en la desobediencia. El llamado de Dios es salir del error y buscar la verdad. Y la verdad tal como está en la Escritura. Jordan, y en ese sentido entonces, ¿cuál debe ser nuestra decisión para efectos de poder ir concluyendo, haciendo la precisión que el resumen del llamado que hace Dios a la humanidad es salir de la Babilonia, de salir de la confusión religiosa? Esa es la respuesta para que la puedan anotar nuestros estudiantes y te hago la consulta entonces. Así es. Entonces, amigos, nuestra invitación para usted con mucho cariño y aprecio también es que usted pueda afirmar sus creencias en lo que dice la palabra de Dios. En ese sagrado libro que contiene la verdad y sin mezcla de tradiciones humanas. Las enseñanzas puras de la palabra de Dios es el único camino a través de la fe en Jesús que te puede conducir al reino de los cielos. Que Dios te bendiga a estudiar tu Biblia y aceptar esas enseñanzas puras de la palabra de Dios como única regla de fe. Que Dios te bendiga. Gracias, Jordan. Efectivamente, un llamado a nuestros corazones, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre la lección de hoy día. ¿Estamos verdaderamente confundidos religiosamente o estamos correctamente en la doctrina que la misma palabra del Señor nos enseña? La invitación está extendida. Investiguen ustedes mismos, tomen la Biblia, estúdienla y verán y que se encontrarán con más de alguna sorpresa en base a lo que hoy día a lo mejor te están enseñando, lo que estás practicando, versus a lo que realmente dice la Biblia. Jordan, para ir concluyendo ya entonces, quiero invitarte a que podamos hacer una oración final antes de despedir como corresponde este programa. Así es. Vamos a orar, queridos amigos. Querido Dios, queremos te agradecer porque tú nos amas con un amor infinito y tú llamas a cada ser humano, Señor, a arrepentirse de sus pecados y quieres darnos una nueva oportunidad. Assim como tu puso el rei Belsasar em uma balança justa, Senhor, assim cada um de nós outros também seremos medidos com tu medida, Senhor. Ajuda-nos a ser obedientes, humildes e aceitar as ensinanças de tu palavra como doutrina pura, sem mescla de tradições de homens. E que tu Espírito, Senhor, nos leve ao verdadeiro arrependimento. Em el nome de Jesus. Amém. Amén.
Gracias, Jordan, por estar aquí con nosotros, compartiendo tus conocimientos, ¿no es cierto?, tus estudios con también nuestros estudiantes y a nuestros amigos que sintonizan la radio a través de la 107.5, a través de redes sociales, dejarlos invitados a que respondan. No se olviden de su autoevaluación que está en la página final de la lección para que, en resumen, puedan contestar las alternativas y ver si realmente el conocimiento adquirido ha quedado en nuestras mentes. También dejarlos invitados para la próxima semana, la lección número 7, en la Cueva de los Leones. Vamos avanzando ya en esta historia, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar nuevos relatos sumamente impresionantes, a lo mejor sobrenaturales, ¿no es cierto? Así es. Pero que sin duda es obra del Señor. Dejarlos también invitados a nuestros amigos a que puedan participar del curso de vida saludable que se inicia mañana a partir de las 18 horas en el Salón Multiuso de la Iglesia Adventista, acá en Ignacio Serrano 466, los 8 remedios naturales. Invitación entonces que se denomina el curso Adelante. Vamos a participar, a tener una vida mucho más saludable y aprender sobre estos remedios naturales que sin duda pueden favorecer nuestra salud. Todos ustedes invitados, es totalmente gratuito y hoy día, sábado a las 18:30 horas, tenemos Sociedad de Jóvenes también acá en Ignacio Serrano 466. Quiero despedirme de cada uno de ustedes, deseando que tengan una excelente semana, una semana bendecida por el Señor, pero tampoco olviden estudiar su lección diariamente. Que tengan un feliz sábado terminando ya esta jornada y también un feliz inicio de semana. Dios mediante, nos encontramos entonces el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Chao. Chao. Biblia Fácil llega a su fin por este día, pero te esperamos la próxima semana con más mensajes de fe, amor y salvación. Si quieres solicitar nuestra guía de estudio, nuestro WhatsApp está a tu disposición. Más 569 32 22 49 23. Si deseas volver a escuchar este programa, entra a nuestras redes sociales, Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y nuestro canal de YouTube Adventistas Distrito Aysén. Sigue junto a nosotros. Somos Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.